Bienvenidos a la semana, ¿verdad? Número 5 del curso de medios e instrumentos de administración de enfermería. Nuestra unidad temática de esta semana es instrumentos para ejercer la administración de los servicios. Entre ellas, ¿verdad? Tenemos manuales y normas. Por ejemplo, los manuales, ¿verdad? Un manual es la concentración sistemática de los elementos administrativos propuestos para alcanzar un objetivo. Se presentan estos como un folleto o un libro fácil de manejar. Entonces aquí, ¿verdad? El manual pues nos indica que son reglamentos, ¿verdad? De cada servicio que hay que, por ejemplo, seguir, ¿verdad? Entonces la función, ¿verdad?, de los manuales es una organización. En una organización, ¿verdad?, es garantizar la conducta uniforme de las actividades que así lo requieren. Entonces aquí, ¿verdad?, nos indica, ¿verdad?, que las normas son señalamientos de observancia general que establecen para orientar la conducta en sentido positivo. Entonces los requisitos, pues fijarse por escrito y darse a conocer. Fijarse por escrito, ¿verdad? Hay que redactarlo, asimismo darlo a conocer al personal. Entonces, normas, ¿verdad? Nos dice que es importante, ¿verdad? Una de las ventajas, ¿verdad?, sería que dan seguridad a la persona que recibe la atención y también lo protegen, ¿verdad?, asimismo el personal que ejecuta las actividades. Entonces esto, ¿verdad?, los manuales y normas pues deben de fijarse por escrito, hay que redactarlos y asimismo hay que darle a conocer al personal de salud para que ellos también sepan cuáles son las normativas de los diferentes servicios. En normativa para enfermería en Guatemala, ¿verdad?, o área hospitalaria, pues aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Tiene que tener una introducción, base legal, ¿verdad? Un ámbito de aplicación, tiene que tener objetivos, asimismo general y específicos, un marco de referencia, estructura orgánica, ¿verdad?, de enfermería en la red hospitalaria, pues desarrollo y responsabilidades, disposiciones generales. Estos dos puntos, ¿verdad?, son importantes porque ahí irían las normativas y que se deben de dar a conocer y el personal debe de tenerlos, ¿verdad? Un reglamento pues son reglas y señalamientos imperativos, los cuales están sujetos a sanción en caso de no ser aplicados. Entonces este reglamento, ¿verdad?, son importantes que deben de cumplirse y al contrario, ¿verdad?, si no se cumplen pues deben de tener una sanción. La función esencial de las reglas pues es establecer medidas disciplinarias, ordenar, fijar requisitos para el funcionamiento adecuado, por ejemplo, de una organización, de un servicio, ¿verdad?, que requiera tener estos reglamentos para que sean, para darle cumplimiento. Pues en otra definición, pues tenemos que el reglamento pues es un conjunto ordenado de reglas o preceptos dictados por una autoridad, ¿verdad?, competente para la ejecución de una ley, para el funcionamiento de una, por ejemplo, de una corporación, ¿verdad?, de algún servicio o de cualquier actividad. Entonces, el reglamento es importante, ¿verdad?, darle cumplimiento a estos, ¿verdad?, de lo contrario, pues pueden ser sancionados. Los requisitos para elaborar reglas
expresar por escrito las normas e integrarlas en un documento especial que se denomina reglamento. Darse a conocer a todos los miembros de la organización, ¿verdad? Por ejemplo, si son nuevas estas reglas, pues hay que darlas a conocer, o a un personal de nuevo ingreso, pues hay que darle a conocer los diferentes normas, reglamentos del servicio, asegurar su observancia y cumplimiento, servir de control efectivo, deben de estar acordes con las leyes respectivas. Al elaborar los reglamentos se deberán cuidar, ¿verdad?, que no haya violaciones de la legislación, prever su aprobación jurídica, ¿verdad? Entonces aquí hay que, estos son los requisitos que hay que tomar para al momento, ¿verdad?, de redactar o realizar reglamentos, ¿verdad?, que no vayan a afectar los miembros del servicio, ¿verdad?, o afectar en sí al personal. Entonces, las normas de comunicación de enfermería, pues los mecanismos de comunicación de enfermería. Entonces, la dirección es posible mediante sistemas de comunicación y coordinación adecuadas a la estructura de organización. Es uno de los pasos de la dirección. La diferencia, ¿verdad? Las diferentes teorías de la administración reconocen la importancia de comunicación para, por ejemplo, enfrentar con eficiencia los problemas de las organizaciones. Entonces aquí los mecanismos de comunicación, estas pueden ser oral o escritas, ¿verdad? Al momento de entregar turno, esto se hace de forma oral, y por escrito pues se deja la nota de enfermería y asimismo los reportes de servicio que se realizan, ¿verdad? Esa sería una forma de comunicación de enfermería, que ahí se dejan plasmadas, ¿verdad? Todo el reporte que se haya realizado o de las actividades que hayan ocurrido durante el turno. Propósitos de la comunicación, ¿verdad? Tiene que, por ejemplo, retroalimentar el sistema administrativo, promover conductas cooperativas, eficiencia y ejercer la dirección, ¿verdad? Estos serían los propósitos de la comunicación en enfermería. Por ejemplo, la asignación, pues una asignación es una entrega de posiciones, cargos, tareas o cosas materiales o inmateriales como signos de reconocimiento, de pago, de entrega, de distribución o de dádiva hacia alguien, ¿verdad? Entonces esto sería la asignación. Entonces es una asignación, ¿verdad? Es una entrega de posiciones, es una entrega de cargo, ¿verdad? O las tareas que deben de realizar cada uno del personal que esté durante un turno en el servicio. Aquí, ¿verdad? Por ejemplo, las asignaciones para el personal auxiliar de enfermería, por ejemplo, en el servicio de cirugía de mujeres, pues en la asignación A, por ejemplo, aquí, ¿verdad? Tenemos a 3 auxiliares de enfermería en un servicio, ¿verdad? Entonces vamos a asignarle a cada uno, ¿verdad? Cada asignación, ¿verdad? Está la asignación A, B y C. Entonces en la asignación A, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos control de signos vitales, pacientes de trauma, hacer curaciones, reclamar laboratorios, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Esta persona debe de reclamar todos los laboratorios del servicio y hacer todas las curaciones, asimismo cambio de solución de la pinza auxiliar. En la asignación B, esta persona tiene que hacer pedido central, ¿verdad? De equipo de curaciones. Por ejemplo, todo el equipo que se vaya a utilizar, gasas, jabón, alcohol, hacer ingresos, medicamentos PO, orden de clínica al servicio, ¿verdad? O la estación de enfermería. Y la persona que está encargada de la asignación C, medicamentos intramuscular, E y B, pacientes de cirugía, hacer ingresos, llevar pacientes a rayos X, ¿verdad? Equipar carro de curaciones. Por ejemplo, ¿verdad? En un servicio que solo hay un personal, pues esta persona tiene que hacer, ¿verdad? Por ejemplo, esta asignación, ¿verdad? La persona, ¿verdad? Porque no cuenta con suficiente personal. Por ejemplo, en cronogramas, esquema básico donde se distribuye y organiza en forma de secuencia temporal.
por ejemplo, de conjunto de experiencias y actividades diseñadas a lo largo de un periodo estipulado, ¿verdad? Entonces aquí el cronograma pues es un cronograma de actividades donde nosotros vamos a plasmar las actividades que tenemos programadas, ya sea durante un mes, durante una semana, ¿verdad? O por cada mes, ¿verdad? Se puede hacer por semana o por días de semana. Entonces aquí, ¿verdad? Yo les coloqué un ejemplo de un cronograma que ustedes ya lo han hecho, ¿verdad? Es un cronograma de práctica, ¿verdad? Es un ejemplo que yo les coloqué hasta aquí, ¿verdad? La P pues significa programado y la E significa ejecutado. RP pues reprogramado, ¿verdad? En caso de que no se haya cumplido una actividad, nosotros venimos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en esta parte, ¿verdad? Tenemos aquí, por ejemplo, programado, ¿verdad? Venimos y marcamos acá. Entonces, para la fecha de ejecución, ¿verdad? Venimos, por ejemplo, si ya en esta fecha tenemos programado, venimos y si, por ejemplo, aquí logramos ejecutar en esta fecha, pues venimos y marcamos. Y ya aquí, si esta actividad no logramos hacerlo en esa fecha, venimos y reprogramamos. Entonces venimos, por ejemplo, si lo dejamos para el día siguiente, venimos y chequemos acá esta actividad, entonces lo reprogramamos. Entonces, y así sucesivamente van a ir haciendo con todas las actividades programadas. Si la ejecutaron, pues van a ir chequeándola, y si la reprogramaron, pues van a chequear el día donde reprogramaron la actividad, y asimismo esa reprogramación ustedes van a chequear de que sí lo ejecutaron. Por ejemplo, los planes de supervisión nos indica que es un documento que permita plasmar acciones oportunas para alcanzar los objetivos con mayor eficiencia. Está conformada por fecha y hora, actividades, métodos de supervisión, instrumentos para la supervisión. Por ejemplo, los métodos de supervisión, pues para garantizar la ejecución de las funciones de supervisión es indispensable emplear métodos tales como la supervisión directa e indirecta, ¿verdad? En cada una de estas aplican instrumentos y técnicas para fines de este manual, ¿verdad? Se define método como la forma prescrita de ejecutar una tarea, dando adecuada consideración al objetivo, ¿verdad?, que se pretende lograr. Asimismo, las facilidades disponibles en el gasto de tiempo, de dinero y esfuerzo. Entonces, los planes de supervisión, pues es un plan donde nos va a permitir plasmar las acciones que nosotros queramos alcanzar, los objetivos con mayor eficiencia, ¿verdad? Entonces este plan nos va a ayudar a nosotros a alcanzar los objetivos plasmados. Ante todo es importante recordar que la supervisión es dirección, democracia, es desarrollo de personal y que su principal interés es el supervisado, ¿verdad? A partir de ello puede hacerse en dos maneras. La supervisión puede ser directa a través de observación, recorrido, entrevista, enseñanza. Entonces estas serían las formas de realizar la supervisión de forma directa, y la forma, ¿verdad?, de supervisión de forma indirecta, pues a través de un registro, ¿verdad?, de usuarios de enfermería. Estos pueden ser notas de enfermería, ¿verdad?, donde enfermería pues registra las actividades con el paciente, estadística, expediente del personal, instrumentos técnicos administrativos, informes y planes de atención, ¿verdad? Y los planes de atención, pues ahí se plasman las actividades que se van a realizar con el paciente. Entonces, eso sería una forma, ¿verdad?, de supervisar al personal de enfermería. Por ejemplo, los objetivos de la supervisión, pues es coadyuvar el logro de las metas institucionales, ¿verdad?, garantizar un servicio de calidad, asimismo desarrollar habilidades, orientar y simplificar el trabajo y lograr el desarrollo de las relaciones humanas adecuadas, ¿verdad? Entonces esto sería uno de los objetivos de la supervisión en enfermería, pues es garantizar
que el personal, ¿verdad? Brinden un servicio de calidad a la población o al cliente o al paciente. La función de la supervisión pues administrativa, ¿verdad? Que nos permite un enlace entre el cuidado humano y el sistema de salud, ¿verdad? Que esta sería de forma administrativa. Y ya de forma técnica, ¿verdad? El soporte a la calidad del cuidado. Educación, pues desarrollar una cultura de aprendizaje en el paciente, ¿verdad? Brindarle, por ejemplo, un plan educacional y asimismo el que el paciente vaya desarrollando, ¿verdad? Una cultura de aprendizaje para su autocuidado. En investigación, pues, de necesidades de atención de enfermería. Entonces aquí, ¿verdad? Esto sería una de las funciones de la supervisión. Por ejemplo, aquí tenemos otro tema que es organigrama. Pues los organigramas son la presentación gráfica de la estructura de organización interna, también se les conoce como cartas gráficas o cuadros de organización. Entonces la función de los organigramas es establecer los niveles jerárquicos por ejemplo, sus correspondientes líneas de autoridad, las responsabilidades, delimitar funciones, también las relaciones y coordinación entre los diversos puestos. Entonces aquí les tengo, por ejemplo, un organigrama, por ejemplo, de dirección del área de salud de Jalapa, ¿verdad? Es un ejemplo que yo conseguí por internet. Entonces el consejo técnico tenemos a lo que es el director ejecutivo, asesorías, secretaria, ¿verdad?, de epidemiología. Entonces así irían distribuidos según niveles jerárquicos, ¿verdad?, en una organización por medio de un organigrama. También tenemos lo que son los cuadros de rotación o el rol de turno. Este instrumento es una herramienta muy útil para organizar el trabajo de enfermería en los distintos turnos que el personal a nuestro cargo, ¿verdad?, realizara en la presentación gráfica. Y aquí, ¿verdad?, bien organizada y calendarizada, ¿verdad?, por los turnos durante determinado mes. El rol de turno, ¿verdad?, es elaborado únicamente por el jefe de enfermería y se realiza, ¿verdad?, el día 20 de cada mes. Entonces aquí aspectos que debe de llevar, ¿verdad?, al momento de realizar un cuadro de rotación. Se debe de realizar, ¿verdad?, con el número de personas con las que contará durante el mes. Por ejemplo, si tenemos 8 personas para ese servicio, pues esas 8 personas tienen que ir, por ejemplo, en el cuadro de rotación contamos con 8 personas. Digamos, por ejemplo, si contamos con 10, pues también vamos a realizar, ¿verdad?, el cuadro de rotación con las 10 personas, dependiendo del número de personas con las que vamos a contar un mes. El personal tiene derecho a gozar días libres dependiendo del número de domingos que traiga el mes que se está programado. Entonces ahí, ¿verdad?, aquí dice que cada personal pues tiene derecho de gozar días libres. Entonces aquí, dependiendo del número de domingos que traiga el mes, pues también pues se le va a dar sus días libres. Por ejemplo, si tiene 5 domingos, pues tiene que tener 5 libres. En el cuadro de rotación se incluyen los feriados oficiales, por ejemplo, institucionales, pues, ¿verdad?, o reglamentado. Entonces aquí el cuadro de rotación debe incluir los feriados, por ejemplo, Semana Santa. Tal vez no se le va a dar en la misma fecha, pero se le puede ir dando esos días se le puede dar antes, durante o después de ese mes, ¿verdad? Pero siempre hay que cumplir en darle sus feriados oficiales. Hay que darle su feriado de cumpleaños, de fiestas patronales del lugar, ¿verdad?, o fechas de feriados oficiales como Día del Trabajador. Entonces todo eso debe de ir en un cuadro de rotación de turno.
También, como les decía, el día de cumpleaños del trabajador también debe de incluirse en el cuadro de rotación, ¿verdad? Esto se le debe de dar al trabajador en la fecha que cae el cumpleaños, a menos que se pueda negociar con el trabajador, ¿verdad? Si no tenemos personal para ese día, pues se puede hablar con la persona, ¿verdad? Y puede ser que nos cubra ese turno y al otro día se le puede dar el día de cumpleaños. Tiene derecho a cambiar 3 turnos durante el mes. Entonces estos 3 turnos, el personal, ¿verdad? Solo tiene derecho a cambiar 3 turnos durante el mes, a menos que sea por alguna emergencia, ¿verdad? Que no es porque él quiera cambiarlo, sino que suceda una emergencia. Eh, el cuadro de rotación se realiza primero a lápiz, ¿verdad? Esto, ¿verdad? Siempre se le da a conocer el rol al personal y muchas veces, ¿verdad? Hay inconformidad, entonces se trata de arreglar hasta que que queden el personal, ¿verdad? Satisfechos con los turnos que tienen. Deben de ser equitativos los turnos de mañana, tarde y noche. No debemos de dejarle, ¿verdad?, a solo una persona solo turnos de mañana o solo turno de tarde y dejarles más velas a otros que otros. Entonces aquí, por ejemplo, si alguien tiene 5 mañanas, todos tienen que salir con 5 mañanas o 6 mañanas, ¿verdad? Pero no tiene que pasarse o no tiene que haber mucha diferencia. En casos especiales, como estudio de los trabajadores o instituciones especiales, puede una persona ubicársele turnos solo diurnos o nocturnos, previa solicitud o escritor del trabajo. Entonces aquí, ¿verdad? Así como ustedes, digamos, Danilo y Norberta, ¿verdad?, que trabajan en el hospital, ellos pueden pedir solo turnos de noche. Por ejemplo, si por ejemplo, por el estudio, ¿verdad? Si si estudiaran, ¿verdad?, de lunes a viernes, pueden pedir turnos de noches, ¿verdad? Para que ellos no sean afectados tanto en el estudio, ¿verdad? Entonces, previo a solicitud, siempre sea por escrito del trabajador. En el cuadro de rotación se debe de especificar qué persona está de vacaciones o suspendidas por enfermedad o otras circunstancias. Una vez pasada en limpio el cuadro de rotación que fue hecho a lápiz, no es permitido hacer cambios sobre él, ¿verdad? Entonces media vez se arregló ese rol de turno, ¿verdad? Y ya se pasó al lapicero o ya está impreso, ¿verdad? Ya no es permitido hacer cambios, ¿verdad? Porque ya el personal ya sabe, ¿verdad?, qué turnos tiene, y porque si nosotros hacemos un cambio, ¿verdad?, entonces ahí ya empieza a haber insatisfacción por el personal, ¿verdad? Porque ya se dio a conocer el turno y por eso se hace a lápiz primero. Entonces ya cuando todo está bien se imprime. Entonces aquí, ¿verdad? Tengo un cuadro de rotación, un ejemplo, ¿verdad? Yo aquí les coloqué Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Hospital Nacional de Ixcán, ¿verdad? Aunque lo nuestro es un CAIMI. Aquí les coloqué rol de turnos, servicio, pues cirugía, el mes de mayo del año 2020. Pues aquí, ¿verdad?, les coloqué fechas, días y fechas. Y aquí van los nombres y apellidos completos del personal, ¿verdad? Solo que aquí me faltó colocarle acá, ¿verdad?, auxiliar de enfermería. Recuerden de que siempre debe de ir auxiliar de enfermería antes del nombre, tiene que ir nombre completo. Entonces aquí, ¿verdad?, si ustedes ven, yo cuento con 8 personal. Aquí pues están las referencias de este rol, ¿verdad? Tenemos mañana, tarde y vela. Entonces yo lo hice de esta forma, ¿verdad? Le coloqué mañana azul, tarde pues con verde, vela pues con rojo.
Entonces aquí también se puede hacer de esta forma, remarcar esta parte, ¿verdad? De sábado y domingo. Se puede remarcar. Y asimismo también se puede tener una referencia en esta parte, ¿verdad? De, por ejemplo, de asignaciones, por ejemplo, quienes tiene traslado o algo así, o se puede hacer otro rol por aparte. Entonces, ya acá, en este lado, ¿verdad? Tenemos lo que es la referencia, ¿verdad? A amanece, LC de libre de cumpleaños, LP libre pendiente, libre, reposición de tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, un trabajador tuvo que cubrir horas extras, entonces también se debe de ir anotando. En esta parte debe de ir el nombre del jefe de servicio, jefe de enfermería, jefe de personal, director. Entonces yo aquí les coloqué estos nombres, ¿verdad? Le coloqué acá jefe de servicio, pues familiar de, bueno, coloqué lo saqué del apellido de ustedes, ¿verdad? Entonces aquí en esta parte también coloqué también mi nombre y el nombre de nuestro asesor, ¿verdad? Que es Byron, como director del hospital. Entonces aquí, ¿verdad? Tiene que ir el nombre del personal que ocupan estos cargos. Y acá, ¿verdad? Vamos a empezar a hacer nuestro rol, ¿verdad? Entonces acá, en esta parte podemos iniciar primero. Para hacer el rol tendríamos que tener el rol del mes de abril. Por ejemplo, acá podemos empezar de esta manera. Vela, podemos colocar primero todas las velas. El domingo colocamos vela, lunes vela, martes vela, miércoles vela, jueves vela, viernes vela y sábado vela. Entonces ahí colocamos primero todas las velas. Asimismo acá venimos, colocamos, ya sábado tiene, esta semana ya cubrimos, tiene todo velas. Venimos otra vez el domingo, hacemos la misma manera, colocamos primero todas las velas. Entonces aquí esta persona tiene libre. Entonces aquí, ¿verdad? Aquí podríamos colocar velas nuevamente, pero ya de aquí hasta mañana podríamos colocarlo acá y después reponerle este turno a esta persona y darle, por ejemplo, aquí le podemos poner una mañana y ya, por ejemplo, cuando aquí podemos hacerle que esta persona haga este turno, ¿verdad? Entonces acá colocamos primero todas las velas y nos fijamos que todos los días estén cubiertos y que estén cubiertos por alguien que vaya a cubrir la vela. Así, de esta forma, colocamos primero todas las velas que hay y así mismo de esta forma, vela. Entonces ya de ahí, va aquí automáticamente le colocamos A de amanece, libre. Pero también ahí automáticamente, ¿verdad? Dependiendo aquí en Caimi, porque aquí solo hacen vela, amanece, mañana. Entonces aquí vamos a adaptarnos lo vamos a hacer de esta forma y después ustedes van a hacer uno enfocada de vela, van a hacer una casi de esta forma y van a hacer otra donde diga vela, amanece, mañana. Entonces acá, esta persona, ¿verdad? Que es Charlene, pues ella tuvo vela el 30 de abril, ¿verdad? Entonces ahí ella, pues prácticamente, pues tuvo, no, el 29. Entonces aquí ella tiene libre y aquí María Esteban, pues la que está amaneciendo este día, entonces ya tiene libre, después tiene tarde. Entonces ya de ahí venimos y procedemos a llenar nuevamente estos turnos de mañana a mañana, así mismo acá, mañana a mañana, y aquí, ¿verdad? Tenemos que tener esto, esta referencia nos indica a nosotros que tenemos 2 personal en la mañana, tenemos 1 en la tarde y 1 en la vela, entonces este día ya lo tenemos cubierto. Igual, de esta forma tenemos que hacer todo lo mismo. Tenemos que sacar cuántas personas nos está cubriendo de mañana, cuántas personas nos está cubriendo en la tarde, cuántas personas nos cubre
en vela. En eso que nosotros venimos y ya colocamos vela mañana y miramos que aquí no nos alcanza el personal, ¿verdad? O no dejamos a nadie en vela, ¿verdad? O velando. Tenemos que venir y colocar a alguien que vele este día, porque no podemos dejar el servicio descubierto. Por eso es importante tener esta referencia y ver cuántas personas tienen turno de mañana, cuántas tienen turno de tarde y cuántos están de vela. Y así mismo venimos, por ejemplo acá, aquí, ¿verdad? Aparecen los días y la fecha. En el reglón, ¿verdad? El reglón que ocupa cada uno. Y ya si ustedes ven, tenemos una persona que está de vacaciones. Entonces aquí, ¿verdad? Esta persona está de vacaciones y entonces aquí ella no tiene ningún turno porque está de vacaciones. Entonces aquí, horas de trabajo 0. Aquí también tiene 0 y aquí tiene 0. Entonces aquí, ¿verdad? Horas de reposición de tiempo, aquí no le debemos nada. Pues aquí a Charlene sí le debemos 6 horas. También le debemos a Carmen 18 horas. También le debemos a Jasmine 6 horas. Entonces aquí, ¿verdad? Venimos y hacemos la sumatoria, ¿verdad? De las horas de trabajo de Yendi. Pues aquí las horas de trabajo son 144 horas y total de horas trabajadas 144. Aquí prácticamente venimos y contamos cuántas velas tiene. Tiene 1, 2, tiene 3, tiene 4 velas. Venimos aquí, colocamos 4 velas. ¿Cuántos libres tiene Yendi? Pues aquí nos dice que son 6. Venimos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces aquí tiene 6 libres. Venimos y hacemos esto, ¿verdad? Las sumatorias, si ustedes ven, nadie tiene más de 5 velas. Entonces aquí, ¿verdad? Puede ser de que a Charlene le salieron 5 velas y a Carmen. Entonces aquí para el siguiente mes estas personas tienen que tener menos velas y ya el resto pues tienen que ¿verdad? Ponerse al nivel de estas 5, ¿verdad? Entonces aquí ustedes tienen, por ejemplo, 4 velas cada uno y aquí tiene 5. Y aquí de libres, pues aquí todos tienen 6 y aquí hay 2 personas que aparecen con 7 libres. Entonces ya el otro mes pues tienen que aparecer con menos y darle los libres a ellos, ¿verdad? Entonces todos aquí en el rol tiene que ser de forma equitativa. De esta forma, ¿verdad? Ustedes ven que aparece RT. Entonces aquí este día jueves nosotros le dimos una reposición de tiempo a Charlene. Entonces aquí, ¿verdad? Le dimos una reposición de tiempo, o prácticamente sería como un turno, ¿verdad? Porque le debíamos estas 6 horas y aún aquí, por ejemplo, le debemos aún 6 horas. Entonces aquí le tenemos que pagar el siguiente mes esas 6 horas. Ya de aquí, ¿verdad? Igual acá, reposición de tiempo. Aquí aparece reposición de tiempo. Solo libres de cumpleaños creo que no tenemos. Bueno, que Carmen sí tiene cumpleaños, pero a mí se me olvidó colocarlo acá. Entonces es importante, ¿verdad? Por eso es importante tener y poner por ejemplo, el cuadro de rotación, ¿verdad? Al lápiz. Por ejemplo, si a mí se me olvidó de que ella tiene cumpleaños, ella viene y me dice este día tengo cumpleaños, entonces yo este día tengo que quitar este turno, ¿verdad? Y ver a quién se lo pongo o negociar con ella qué otro día le puedo dar o le puedo pagar el mes siguiente. Entonces esto sería, ¿verdad? El rol que nosotros vamos a hacer. Si ustedes se recuerdan, tenemos que poner primero todas las velas. Podemos iniciar de esta forma: vela, 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 y aquí colocar vela, vela, pero es tener muy pronta las velas. Entonces aquí vela,
venimos y de esta forma venimos y colocamos todas las velas para que todos los turnos o todos los días tengan una persona en el servicio, estén cubiertas. Si ustedes ven, acá todos tienen un número 1, tal en vela, en todos los días está cubierto. Entonces acá, ¿verdad? Si ustedes ven, yo les dejé un ejemplo en esta parte de que en este día se nos olvidó, por ejemplo, por no revisar, se nos olvidó poner a alguien que cubriera de tarde. Entonces prácticamente ahora este servicio no tenemos con ese personal. Entonces acá, por ejemplo, podemos hacer esto, ¿verdad? Yo lo dejé hasta acá, miren, hasta acá porque, por ejemplo, aquí no nos dimos cuenta, pero podemos acá en mañana, podemos venir y dejar que la persona, ¿verdad? Aquí tenemos 2 de mañana, por ejemplo, dejamos a Carmen de mañana y que Norberta, ¿verdad?, nos saque el turno de tarde. Entonces esa sería la forma, ¿verdad?, que vamos a hacer a que podamos cubrir esta parte. Siempre, ¿verdad?, siempre hay que notificarle con anterior, con un tiempo estipulado, ¿verdad?, para que ella sepa de que esta fecha, el 15, ¿verdad?, que es domingo, pues tiene que cubrirnos tarde y no mañana. Entonces ahí no habría ningún problema, ¿verdad?, porque siempre es su turno y era de mañana, ¿verdad?, ahora lo vamos a dejar de tarde. Entonces aquí por eso es importante tener esta parte, ¿verdad?, que ustedes vengan y sacan esta sumatoria, ¿verdad? De mañana tenemos 2, pero de tarde no tenemos a nadie. Entonces aquí ustedes vienen y tienen que negociar con una de estas 2 personas. Ya vela, pues tenemos todo cubierto. Entonces esa sería la forma, ¿verdad?, de hacer un cuadro de rotación. También tenemos lo que son horarios. Debe de disponer de un horario para la realización de actividades repartidas convenientemente con arreglo a una distribución de tiempo bien pensada. Para esto es necesario establecer un horario que nos ayude a crear un tiempo de hábito cumpliendo actividades que nos permite perder, que no nos permite perder tiempo, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que crear un hábito que nos evite perder el tiempo por no tener horarios en actividades que vamos a realizar. Cuando confeccionemos, ¿verdad?, el horario, tenemos que tener en cuenta, ¿verdad?, debe de tener carácter semanal a la hora de estructurarlo. Hay que tener en cuenta todas las ocupaciones fijas que hacemos y que las que son eventuales, decidir cuánto tiempo dedicar a la actividad. Recuerda que debe determinarlo siempre a la mano y a la vista, ¿verdad? Y el horario sea flexible y realista. Entonces aquí, ¿verdad?, no, por ejemplo, si tenemos en el servicio siempre contamos con 10 curaciones y le dejamos 10 minutos de esa actividad, obviamente no estaríamos cumpliendo con los horarios, ¿verdad? Entonces, ahora tenemos lo que es el cálculo de personal de enfermería, ¿verdad?, que es el número de personas que vamos a necesitar en el servicio. Entonces, entre cálculo de personal de enfermería tenemos el tema de dotación del personal. Entonces, el propósito, ¿verdad?, general del Departamento de Servicios de Enfermería de cualquier hospital, pues es atender las necesidades de atención de enfermería de la población, paciente y cliente. Entonces, de acuerdo con este fin, una de las responsabilidades principales de la administradora de enfermería de alto nivel consiste en reunir la cantidad y categorías de personal de enfermería apropiadas para satisfacer las necesidades en materia de atención de los pacientes las 24 horas del día, los 7 días de la semana y las 52 semanas del año, ¿verdad? Entonces la dotación del personal lo que nos indica, ¿verdad?, cuánto personal necesitamos por cada servicio, ¿verdad? Entonces no es más que un cálculo de personal de enfermería y es una operación matemática cuyo propósito es determinar el número de enfermeras que se requieren para dotar a un servicio de salud específico de los recursos humanos indispensables para su funcionamiento.
Entonces aquí, ¿verdad? La dotación de personal, pues es un cálculo de personal que vamos a necesitar, ¿verdad? Una operación matemática. Muchas veces utilizamos lo que es la regla de 3, ¿verdad? Para determinar el número de personal que se va a requerir para un servicio, ¿verdad? Para brindar atención de calidad a un servicio. Eh, Esto, ¿verdad? Es importante para verificar la cantidad de personal que vamos a requerir para un dicho servicio. Dentro de los factores que afectan la dotación encontramos internos, externos y macroambientales. Entonces, en los internos, pues un factor interno que afecta al suministro y dotación de personal es el presupuesto, porque de acuerdo al asignado para contratar enfermeras, la dotación puede ser insuficiente. Entonces esto sería uno de los factores, ¿verdad? Y al externo, pues los factores externos provienen del ambiente el cual desenvuelve la institución, por ejemplo, las políticas de salud que condicionan las políticas de empresas son factores que pueden limitar la dotación del personal. Macroambientales, los factores macroambientales pueden influir en el funcionamiento de la institución y por consiguiente la dotación de personal. Por ejemplo, el posicionamiento de la institución y la competencia de instituciones que ofrece mayor satisfacción a los usuarios son factores que pueden afectar seriamente la dotación de personal. Entonces esto, ¿verdad? Serían los factores que van a afectar la dotación de personal. Entonces aquí, ¿verdad? Las actividades de naturaleza consecuencial cíclica según el proceso administrativo de planificación, organización, ejecución y evaluación, ¿verdad? Entonces aquí encontramos estas actividades que se realizan, aquí encontramos la planificación, organización, ejecución y evaluación, ¿verdad? Y las actividades de dotación del personal, pues es evaluar las necesidades de dotación a pacientes, formular políticas, contratar y entrevistar al personal, ¿verdad? Y a la evaluación, pues la calidad de atención que se brinda. Veamos ahora, ¿verdad?, los principales indicadores que permite calcular el personal de enfermería necesaria para la categoría, por ejemplo, por tratamiento. Tenemos indicadores por división médica, indicadores por preparación de personal y división médica, indicadores por turno, indicadores por sistema de organización y tenemos indicadores por suplencia. Por ejemplo, acá tenemos el primer cuadro, que son indicadores por división médica. Tenemos el servicio, ¿verdad? Tenemos cirugía, ginecología, medicina, pediatría, neonatología y urgencias. Entonces, la hora necesaria de atención por 24 horas, pues cirugía pues necesita 4 horas. Después tenemos 3, 5, 6 y 8. Entonces, estas serían las horas necesarias para la atención en 24 horas. Cuadro número 2, pues nos indica que son categorías de tratamiento, según categoría de tratamiento, ¿verdad? Cuidados mínimos, cuidados parciales. Entonces, estos son horas necesarias de atención de enfermería por 24 horas. Entonces, tenemos 1 a 2 horas, de 3 a 4, de 5 a 6, 7 a 8, de 10 a 14. Y al cuadro número 3, pues que es indicadores de preparación de personal por división médica. Aquí tenemos los servicios. Por ejemplo, de personal profesional necesitamos el 60% en cirugía y al 40% no profesional, que serían auxiliares de enfermería. Medicina 60. Ustedes se dan cuenta que en pediatría necesitamos 80 de profesional. Y aquí serían 20, se me olvidó colocar 20 de este lado, entonces no profesional, entonces para que dé el 100%. Ya en prematuros pues serían al 100%, intensivos de igual forma. Y en el cuadro número 4, indicadores por suplencia, ¿verdad? De vacaciones, 1 por cada 10 enfermeros, ¿verdad? Tiene que haber uno, digamos si se va, por ejemplo, de vacaciones 1, entonces tenemos que tener 1 por cada 10. Por ejemplo, de 6 a 7, que sería el fin de semana, tenemos que tener 1 por 6 enfermeros.
Y ya acá, en el cuadro número 5, indicadores por organización, su jefe de enfermeros, pues necesitamos 1 por 100 camas. Supervisores, 1 por 60 camas. Y jefe de servicio necesitamos 20, 1 por 20 camas. Y coordinador de enseñanza, 1 por cada 100 enfermeras y 1 por cada departamento de enfermería. Entonces ahora, para calcular las horas necesarias para la atención de enfermería requeridas y poder organizar los servicios de la mejor manera utilizando la siguiente fórmula, entonces necesitamos saber horas requeridas, que es la X. Aquí necesitamos dar horas requeridas, que vamos a utilizar número de camas y también indicadores establecidos. Los indicadores establecidos son aquellos indicadores que encontramos en estas tablitas. Entonces estos son los indicadores establecidos, ¿verdad?, que vamos a utilizar para hacer, por ejemplo, estos indicadores. Acá, ¿verdad?, yo les coloqué: determine las horas necesarias para los servicios de medicina, cirugía, trauma, ginecología. Y lo haremos a través del siguiente cuadro. En la primera casilla encontramos los servicios de un hospital, luego el número de camas, que eso es el número de camas que cuenta el servicio, las horas necesarias de atención. Estas horas necesarias que vemos aquí, ¿de dónde lo saqué? Lo saqué en esta tabla número 1. Si ustedes ven acá, tenemos esta tabla, son los indicadores que vamos a utilizar. Estos, por ejemplo, cirugía, tenemos 4 horas necesarias. Entonces de esta tabla tenemos que arrastrar. Acá miren, son horas necesarias de atención. Aquí medicina tiene 3. Ustedes ven, regresamos. Medicina, buscamos medicina, tiene 3 horas. Entonces esas 3 horas venimos y colocamos acá. Medicina pues requiere 3 horas de atención. Igual de esta forma tenemos que jalar las horas necesarias de la tabla número 1. Entonces aquí, ¿verdad?, las horas necesarias de atención lo encontramos en tabla número 1. Venimos y regresamos, buscamos en la tabla número 1 las horas necesarias. Entonces aquí, ¿verdad?, allá vamos a buscar los servicios que corresponde. Aquí cirugía tiene 4. Vamos a ver. Cirugía tiene 4. Entonces así vamos a ir jalando, ¿verdad?, las horas necesarias de atención. Aquí, ¿verdad?, necesitamos saber las horas requeridas, ¿verdad? Aquí nos está pidiendo horas requeridas. Entonces aquí, ¿verdad?, ya tenemos nuestras horas requeridas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Necesitamos saber horas requeridas. Vamos, y la fórmula nos pide número de camas por indicador 3. Entonces aquí, ¿verdad?, número de camas por horas requeridas. Entonces número de camas, ¿verdad?, número de camas por 3, que serían las horas requeridas. Entonces aquí miren, el número de camas de medicina, ¿verdad?, tenemos 40. Aquí les coloqué los 40 por indicador 3, que es esto, horas necesarias de atención. 40 por 3 nos va a dar, por ejemplo, horas requeridas, 120 horas requeridas. Y este 120 venimos y lo encontramos en esta parte. Entonces tenemos 120 horas requeridas para el servicio de medicina. De igual manera vamos a hacer con el servicio de cirugía. Aquí tenemos 20 camas y la fórmula nos pide número de camas. Ya aquí sería número de camas de cirugía, serían 20 por los 4, que son las horas necesarias de atención. 24 por 4 serían 96 total de horas requeridas. De igual manera, de ginecología tenemos 8 camas por indicador 3, que son las horas necesarias. 8 por 3 serían 24
Y así sucesivamente vamos a hacer con los otros servicios. Obstetricia, que son 45 camas por 5, que son total de horas requeridas. Serían 225, 18 por 6, 108, 10 por 8, 80. Entonces ustedes se deben de guiar en lo que pide la fórmula. Aquí la fórmula pide horas requeridas. No sabemos cuánto es total de horas requeridas por este servicio. Entonces vamos a utilizar el número de camas por el indicador establecido. Entonces el indicador establecido es esta casilla. Entonces ahí ustedes solo van a multiplicar 40 por 3, 24 por 4 y les va a salir el total de horas requeridas de los servicios. Y ya acá, ¿verdad? De manera, un ejercicio que ustedes van a trabajar en sus casas, yo les coloqué, les cambié la cantidad y total, aquí, ¿verdad? Las horas necesarias de atención, pues tienen que irse a la tabla número 1 para colocar las horas necesarias de atención, ¿verdad? Entonces tienen que ir a la tabla número 1, venir e irse a la tabla número 1. Entonces aquí, ¿verdad? Ustedes encuentran el total de horas necesarias que vamos a utilizar en esta parte que ustedes van a trabajar, y así van a multiplicar ya con las horas requeridas y les va a dar el total de horas requeridas. Entonces aquí va, por ejemplo, aquí está el ejemplo, ¿verdad? Aquí ustedes pueden usar la fórmula para que puedan realizar este ejercicio. Y acá calcula el personal de enfermería requerido por servicio. Para ello utilizaremos la siguiente fórmula. Entonces aquí nos está pidiendo personal necesario para el servicio de medicina. Entonces aquí vamos a sacar el personal necesario para el servicio de medicina, cirugía, gine, obstetricia, pediatría y neonatología. Entonces aquí el número de camas, ¿verdad? Esto, tenemos 40, que estos son los indicadores que ya trabajamos. Total de horas requeridas, que son esta misma tabla que voy jalando. Y horas, ¿verdad? Necesitamos horas requeridas. Por la fórmula nos pide personal necesario, horas requeridas y jornadas de trabajo. Entonces la jornada de trabajo, ustedes se recuerdan que son 8 horas, ¿verdad? Al día. Entonces acá, ¿verdad? El número de personal por 24 horas que vamos a necesitar, ¿verdad? Acá vamos a sacarlo de esta manera. Si ustedes ven, ahora ya no es multiplicación, sino que es división. Aquí la fórmula nos pide que son horas requeridas de atención médica. Por ejemplo, aquí, ¿verdad? Horas de atención, o total de horas requeridas son 120 horas requeridas y son los 120 que tenemos acá. Dividido horas de una jornada de trabajo, que son 8. Entonces acá, ¿verdad? La fórmula nos pide horas de trabajo, que son 20, dividido 8 horas de jornada de trabajo. Nos va a dar un total de 15 personal de enfermería. Entonces así van a hacer ustedes sacando esta fórmula. Entonces 96 dividido 8 nos va a dar 12, 24 dividido 8 nos va a dar 3, y así van a ir haciendo ustedes sacando el número de personal por 24 horas que necesitan los diferentes servicios. De igual manera, ¿verdad? Yo les dejé este cuadro para que ustedes hagan el ejercicio de cálculo de personal, ¿verdad? Necesario por el servicio. De igual manera les cambié los datos para que ustedes lo puedan realizar de esta manera. Entonces aquí el número de personal, ¿verdad? Que lo vamos a dividir de esta forma, ¿verdad? Horas requeridas dividido 8 y las va a dar el total de personal. Ya acá en esta manera, ¿verdad? Si se dio cuenta que 15 personas necesarias para cubrir el servicio, ¿verdad? Yo jalé esto de las 15 personas que tenemos acá. De medicina necesitamos 15. Entonces es el mismo cuadro que voy jalando. Podemos trabajar desde el principio en un solo cuadro. Entonces 15
Si ustedes se dieron cuenta, ¿verdad? Estos cuadros ya lo empezamos a trabajar desde el primer cuadro, después el segundo, entonces aquí se va a ir regando toda la información. Entonces aquí, ¿verdad? Estos 15 es el último cuadro que hicimos. Ahora necesitamos, ¿verdad? Si se dio cuenta que 15 personas necesarias para cubrir el servicio. Ahora veamos cómo distribuir el personal por jornada de trabajo, siendo turno de mañana, tarde y turno de vela. Entonces aquí, ¿verdad? Nos indica que en la mañana tenemos que tener el 40% de personal, en el turno de tarde tenemos que tener el 30% y en el turno de vela el 30% para que haga un total del 100%. Entonces aquí nuestro personal, nuestro 100% serían 15 personas. Entonces aquí, en esta parte, tenemos 15. Entonces, como nos dice, aquí tenemos que hacer una regla de 3. Una regla de 3, entonces nuestro personal que necesitamos en la mañana, ¿verdad? Aquí sería 15%. 15 personal, que son estos 15, que es el 100% que tenemos en todo el personal que contamos. Aquí necesitamos saber, ¿verdad?, cuántas personas necesitamos en el turno de mañana. Y estos 40, primero vamos a hacer el turno de mañana, que estos 40 significa que en la mañana nos piden el 40%. Entonces necesitamos saber cuánto de personal necesitamos en el turno de mañana, pero lo vamos a hacer con esta fórmula. Tenemos el personal que es el 15 personas, que es el 100%, y en la mañana pues nos indica que necesitamos el 40%. Vamos a hacer nuestra regla de 3, 15 por 40 dividido 100, entonces nos va a dar un total de 6. Entonces aquí en la mañana tenemos a 6 personas. ¿Qué serían estos 6 que hicimos en esta regla de 3? Que nos dio 6. Ahora vamos a hacer esta regla de 3 del turno de tarde. En el turno de tarde nos indica que es el 30%. Y tenemos el 15% del personal, que es el 100%, 15 por 30, dividido los 100. En el turno de tarde vamos a necesitar 5 personas, entonces 5. Y ya en el de vela, pues aquí nos va a tirar de la misma manera, 15 personal por 30%, pues aquí nos va a dar un total, ¿verdad? Nos va a dar menos. Y si ustedes lo pueden ir haciendo, 15 por 30 dividido 100, 15 por 30 dividido 100. Entonces aquí, ¿verdad?, nos da un total de 4.5. Entonces, si ustedes se dieron cuenta que aquí también nos dio 4.5, pero aquí el de tarde le dejamos 5 y aquí pues le vamos a dejar con 4. ¿Por qué? Ustedes ven, ¿verdad? Aquí tenemos 15. Aquí sumando 6 más 5 más 4 nos da un total de 15 también. Aquí de igual manera haciendo la regla 12. 12 por 40 nos va a dar 5. 12 por... de la misma manera, 12 por... Ahí se apagó la calculadora. 12 por 30 dividido los 100, 3.6. Entonces aquí en el turno de tarde necesitamos, según la fórmula, 3.6, pero como no podemos partir al personal, pues vamos a ponerle 4. Y aquí igual, como es el 30% de la misma manera, nos da un total de 3.6, pero como acá no podemos partir el personal, pues aquí este personal colocamos acá, entonces aquí dejamos 3, entonces haciendo la sumatoria de estos nos va a dar 12, y así sucesivamente vamos a hacer con esto.
esto sería 3 por el 40%, pues ahí solo tenemos 3. Tenemos 1, 1, 1 y nos da un total de 3. Aquí tenemos 28. 28 por ejemplo, 28 por 40 dividido 100 nos va a dar un total de 11. Y en la tarde 9, y ya en la vela pues vamos a dejar 8. Entonces así, aquí esta casilla igual nos va a dar este total haciendo la sumatoria de estas 3 casillas. Entonces aquí, ¿verdad? De igual manera vamos a hacer la regla de 3, siempre guiándonos que de mañana tiene que ser el 40%, de tarde tiene que ser el 30% y de igual manera que en la vela vamos a usar 30%. Entonces con esto estaríamos finalizando, ¿verdad?, la clase de esta semana. Y la tarea, pues realizar los ejercicios de dotación del personal, ¿verdad?, de los 2 cuadros que les había dejado. Y si ustedes pueden, ¿verdad?, de realizar lo que es para, por ejemplo, van a sacar el personal que necesitan de mañana, tarde y vela, y realizando la regla de 3, ¿verdad? Y de igual manera les dejo ahí los temas de discusión en el foro, ¿verdad? Que el tema número 1 sería dotación de personal, asignaciones, planes de supervisión y cuadros de rotación. Entonces, el lunes, ¿verdad?, de 15 a 16 horas, pues tenemos nuestro tema de discusión en el foro. Entonces aquí finalizamos, ¿verdad?, con la clase de esta semana.